Último momento. ...16 reclusos decapitados y 2 guardias de rehenes. 52 muertos tras un violento motín en Brasil. Atención, atención. Todo esto hace algunas horas ocurrió, así como lo lees y como lo escuchás, en un violento motín desbordado en Brasil, donde sectores en pugna, uno y otro, se enfrentaron hasta al horror. Comando Clase A y Comando Berbelo fueron los que ocasionaron este motín sangriento en Brasil, ¿sí? Generalmente están divididos, esto es en la parte norte, ¿sí?, de Brasil, donde en realidad hay 300 reclusos, pero está sobrepasado el nivel de reclusos porque la cárcel esta tiene una capacidad de 200 internos. Ahora, los que no murieron decapitados murieron por asfixia, ¿sí? Pablo Giuliano, periodista que está en el lugar de los hechos. Le digo gracias y en vivo y en directo para Crónica nos cuenta. Hola Pablo, aquí en Bonn y compañeros, ¿cómo va? Hola Horacio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, somos testigos una vez más del horror, hombre contra hombre, pero es cierto lo que decía mi compañero y colega Frascarelli. Las cárceles en América Latina se han convertido en depósitos multitudinarios que superan los espacios reales por los que fueron creados. Y más allá de la imposibilidad de vivir y convivir, se llegan a situaciones extremas como las que somos testigos. Contame qué pasó, Pablo, ahí adentro. Bueno, Horacio, cerca de las 7 de la mañana, un grupo de detenidos invadió el pabellón de la facción rival, del grupo rival, dentro de la cárcel ubicada en Altamira. Altamira es una de las ciudades más violentas de Brasil, está en el sudoeste de Pará y se considera como el lejano oeste de Brasil, donde hay disputas de tierras por la minería, la agricultura y también hay una gran sensación de violencia contra las reservas indígenas. Dicho esto, un grupo invadió el pabellón de otro, armados con facones, y comenzaron las decapitaciones. Esto es uno de los momentos más graves de la crisis penitenciaria que viene viviendo Brasil en los últimos 2 años y que hubo a fines de mayo en la ciudad de Manaus 55 muertos. Acá estamos contabilizando 52, 16 decapitados, empezaron a incendiar el pabellón y cerraron las puertas y las ventanas. Por eso, como decía el colega, la mayoría de los muertos tuvo su deceso por asfixia. El ministro de Justicia, Sergio Moro, está estudiando decretar la emergencia penitenciaria nuevamente en el país porque no pueden controlar el avance de las organizaciones criminales que se robustecen en las cárceles, porque a partir de ahí incorporan a gente en sus filas. Este penal tenía capacidad para 256 personas y había 380 aproximadamente. Giuliano, a ver, preguntas del sentido común, sabiendo y conociendo cómo viene la desigualdad en América Latina. La desigualdad de oportunidades, donde la droga y el negocio del narcotráfico hace lo propio, y donde las cárceles, en esta cosa transitoria de sacártelo de encima, supera cualquier cosa. Vos mencionaste que es la ciudad o la cárcel más violenta de todo el Brasil. No, es una de las ciudades más violentas de Brasil.
que se llama Altamira. Altamira. Queda en el estado de Pará, y es realmente el lejano oeste de Brasil, donde se dan las disputas más sangrientas por tierra y por el control de la madera, y le disputan las tierras a los indígenas. Momentito. Ahora comprendo y estoy tratando de ubicarme en tiempo y espacio. Y vos también mencionaste Manaos. Manaos Fue el mes pasado. En la historia de la construcción productiva del Brasil, el caucho, el penetrar en el Amazonas, en la riqueza del Amazonas, donde los árboles son el oro, hoy por hoy, también encuentra en el negocio incluidos y excluidos. Mi compañera Sofía Monichelli quiere hacerte una pregunta. ¿Cómo es la situación, Pablo, en estos momentos, y los guardiacárceles cómo están? Bueno, la información oficial que dio el servicio penitenciario indica que fueron liberados 2 guardiacárceles que habían sido tomados como rehenes, porque aparentemente a estas facciones no les interesa los guardiacárceles, sino que les interesa el control de los presidios para poder desde allí controlar el tráfico de drogas y de armas afuera. Tener adherentes. Una realidad que vive Brasil desde el 2005, en realidad, con el PCC, que controla los presidios en la zona de Sao Paulo, pero ha extendido toda la disputa a todo el país. Entonces se enfrentan el PCC y sus aliados contra el Comando Vermelho, el Comando Rojo, que es de Fernandinho Beiramar, un mítico narcotraficante brasileño que todavía está condenado a prisión perpetua, y entre esas 2 organizaciones es como que se dividen el negocio del delito en Brasil, donde reclutan a sus filas en las cárceles. Claro, y muchos robos que hacen, grandes robos, como por ejemplo el que se hizo la semana pasada también en Brasil, el oro y el gran aeropuerto. Cantidad de oro del aeropuerto, en Paraguay con el tema de Prosegur, donde se robaron muchos millones de dólares, también aportan a las cárceles para que después los que salgan sean adherentes a los grupos delictivos. ¿Es cierto eso? Sí, claro, hay una mensualidad que hay que pagar. El que sale de prisión, si adhiere a estos grupos, mensualmente tiene que pagar una cuota para recibir protección y aportar a la organización, ¿no? A cambio se les provee abogados y también protección para su familia. Yo he hecho alguna nota alguna vez sobre alguna favela de Gran Sao Paulo, donde hay la organización criminal entrega cesta de alimentos para las familias de presos que tengan niños, ¿no? Para que no sufran desnutrición, etcétera. Pablo, tengo entendido también que no solo fue lo de Altamira, vos contabas recién lo de Manaos, pero también hubo una situación en San Pablo y otra en el estado de Roraima, donde se encontraron o se enfrentaron estos 2 grupos también. Y tengo entendido que alrededor de más de 300 muertos en enfrentamientos hubo. Sí, es una guerra del submundo del crimen organizado brasileño, que tiene que ver mucho con las rutas de la droga, las que vienen desde Perú, desde Colombia y desde Bolivia, y el propio PCC controla parte de la marihuana que se produce en Paraguay, ¿no? Claro. Y como vimos hace poco, además del caso del robo de 720 kilogramos de oro, vimos que el PCC y las organizaciones brasileñas tienen contactos con algunos grupos mafiosos italianos en exportación de cocaína desde el puerto de Santos. Cocaína que viene desde los 3 países andinos vecinos a Brasil, que son los principales productores del mundo, ¿no? Yo digo, ¿y el poder político qué fuerza tiene de injerencia o de sociedad en este marco? Bueno, es un tema muy largo para hablar, pero
generalmente el gobierno, por ejemplo, ahora de Bolsonaro, con un discurso de mano dura, etcétera, está identificado, por lo menos Bolsonaro y su familia, tienen gran apoyo entre lo que se llaman las milicias. Horacio, las milicias son los grupos parapoliciales de Río de Janeiro, que en los 80 nosotros le decíamos, sí, claro, lo conocemos como los escuadrones de la muerte. Exactamente, exactamente. Me remite exactamente a ese terrible recuerdo. Los escuadrones de la muerte, que la Argentina en la política se llamó AAA, pero con connotaciones políticas. Las brigadas, acá el compañero Luis Autalán quiere una pregunta, vamos. Sí, y además de considerar el vuelco de opinión pública que genera estos temas lamentables, habrá que recordar, aunque parezca obvio, que las constituciones nacionales de Brasil y la Argentina no establecen cárceles para tortura o salvajismo. Hablan de reinsertar a personas en la sociedad. Pasa que están explotadas de gente. Exacto. Explotadas, exacto, están superpobladas, sobre todo porque el delito crece también geométricamente. Sí, ¿no es cierto, Horacio? Exactamente, pero acá debemos agregar, y el tema de torturas dentro de la cárcel no es entre personal penitenciario y detenidos, sino que es entre bandas que están enfrentadas por el poder del narcotráfico. Los códigos sin código. ¿Cómo era? Vermelho y Comando A. Y Comando A. Y bueno, acá tuvimos el lío de Sierra Chica con las empanadas y qué sé yo. También las decapitaciones que terminaban jugando a la pelota con la cabeza de uno de los presos. Ahora, yo le quería preguntar a Pablo. Pablo, el tema de los decapitados. Obviamente deben de haber ingresado armas a la cárcel. ¿Con la faca? Se lo hacen con la faca, con las que hacen ellos precariamente. No, sí, eran las facas carcelarias, ¿no? Bueno, porque para cortar una cabeza con una faca hay que estar un tiempito. Son historias de machetes. Pablo, ¿se pronunció Bolsonaro sobre esto? No, el ministro de Justicia. Pero Bolsonaro no, el presidente no. No, se pronunció. Estamos viendo ahí varios funcionarios, entre ellos Cagamulli no, pero realmente personal del Estado de Pará, el gobernador y el ministro de Justicia, Sergio Moro, que entró en contacto con la gobernación del Estado de Pará. Es muy importante aclarar que Brasil en estos días está viviendo un caos en la selva amazónica. Contanos por qué. Bolsonaro quiere, en nombre de lo que se llama el progreso y darle lugar a la agricultura y a la minería, eliminar las reservas indígenas. Entonces existe una disputa permanente y esta rebelión con masacre se da en el marco del asesinato de un cacique en una reserva indígena que fue tomada por mineros, por mini empresarios mineros que quieren explotar el oro en las reservas indígenas brasileñas, algo que le impide la Constitución. Entonces el clima que ha generado el gobierno de Bolsonaro en la Amazonia brasileña es muy fuerte, y es eso lo que dijo el presidente francés, Macron, como una advertencia para no seguir adelante con las negociaciones con la Unión Europea. Es todo un contexto muy grande que tiene que ver con la Amazonia y los intereses en la verdad que es una historia de atención mundial. Han devastado y seguirán devastando el gran pulmón del planeta. Gracias por tu informe, Pablo. Te doy un gran abrazo. Gracias por tu información.